Era un caos ahí, no se veía nada y lo primero, acababan de pasar las elecciones, estaba la efervescencia de los panistas que ellos alegaban su triunfo, lo defendían ya, se levantó la gente, estaba molesta, los panistas molestas, y ahí empezó esa noche que te digo que marcó la historia de Peñasco. Se estaba poniendo feo porque estaban llevándose a los panistas y algunos los torturaban, otros se los llevaban a las calderas del Viña del Mar, en lo caliente. Hubo un momento difícil. Cuando eso sucedió, tuve que abandonar el país, tuve que estar por algunos meses en los Estados Unidos. Mis hijos tuvieron que pagar las consecuencias. Me acuerdo de Peñasco en los 90s como hace poco vi San Felipe. Un puerto, si bien donde había mucho snowbird, no había el turismo que creció en la década del 2000, ¿no? Era muy diferente, mucho más tranquilo. La situación en 1991 era de una terrible pobreza. Peñasco atravesaba una crisis económica muy fuerte. Debo de aclarar que Peñasco no era turístico en esa época. Si bien tenía todas las bellezas que tiene, todavía no detonaba turísticamente y vivíamos primordialmente del sector pesquero. Las últimas 2 temporadas no habían sido muy buenas en producción y no había otras fuentes de ingreso aparte de lo que era la pesca, que la pesca de alguna manera beneficiaba también a la actividad comercial, a los que éramos comerciantes, pero atravesábamos un mal momento en esa época. Había una inquietud, en Puerto Peñasco siempre hasta esa fecha había gobernado el Partido Revolucionario Institucional y habíamos hecho intentos, los del Partido Acción Nacional al que pertenezco, por lograr pues una democracia plena, por lograr que hubiera también otro gobierno que pudiera tomar las riendas del municipio y en este caso que hubiera alternancia política. Nosotros desde 1982 estábamos participando en el Partido Acción Nacional y el 91 me tocó a mí encabezar la fórmula para la alcaldía, para la presidencia municipal de Puerto Peñasco. Había una gran esperanza, había mucha participación ciudadana, como pocas veces se ha visto. Creo que la persona, en este caso tengo que decir que participaba por el PRI, que es el señor don Conrado Vélez, es una gran persona, es una persona de bien, es una persona también que quiere a Peñasco, al igual que un servidor. Imagínense si yo querré a Peñasco, que como dije soy hijo de fundadores y toda mi vida he vivido ahí, si mis hermanas y mis hermanos han vivido ahí, si ahí están enterrados mis abuelos y mis padres y los hermanos que también ya hemos ido perdiendo en el transcurso de la vida. Entonces fue una campaña competida, alegre, bonita, hasta que hubo factores externos que desde fuera de Peñasco empezaron a meter de alguna manera las manos en una elección que era de los peñasquenses, que era de que nosotros teníamos que decidir entre nosotros y que lamentablemente esas manos externas y que lamentablemente siguen todavía metiendo las manos desde Hermosillo, desde donde estén, en Puerto Peñasco, hicieron que el clima político se enrareciera. Pues hubo un día trágico después del día de las elecciones que ensombreció ese evento político democrático y participativo que habíamos vivido en la elección del 18 de agosto de 1991. Yo pienso que ahí en Acción Nacional se ganó por Acción Nacional, pero sin embargo metieron cosas sucias, horribles.
Por ejemplo, llevaban camiones, llevaban gente de los ejidos, llevaban gente de Sonoita, y tenían dos credenciales. Unas votaban muy descaradamente, que decían, ¿por cuál vamos a votar? ¿Por la del ejido o por la de aquí de Peñasco? Así. Entonces los llevaban en camiones, les rezaban, les pagaban lo que tenían que pagarles, luego los llevaban los soltaban y los tenían que votar en otras partes. Había cosas muy mal hechas, muy horribles. Poquito antes de la elección empezó a llegar gente extraña, gente ajena, y nos empezaron a destruir la propaganda política que nosotros con muchos sacrificios, con muchos esfuerzos, íbamos adquiriendo y colocando en lugares estratégicos. Empezaron también a hacer compra de votos, esas personas extrañas que no eran de Peñasco, pero que sí seguramente eran enviadas por alguien desde Hermosillo, y enrarecieron el ambiente. Y el día de la elección, quienes organizaban la elección, y debo decir que quienes organizaban la elección era el gobierno del estado, no había instituciones ciudadanas como el IFE, como el TRIFE, o como ahora el Instituto Nacional Electoral. No existía eso. El propio gobierno del estado es quien organizaba las elecciones por medio del secretario de gobierno, y las credenciales de elector las daba el gobierno federal, la Secretaría de Gobernación. Entonces no tenían fotografía las credenciales tampoco. El día de la elección hubo mucha gente de fuera de Puerto Peñasco que fue movilizada en camiones, en vehículos de todo tipo, de las regiones de agrícolas de Caborca, de Sonoita mismo, del Valle Agrícola de San Luis, que las llevaron a votar a Puerto Peñasco, que les dieron distintivos para identificarlos, y los concentraron en un lugar que se llama Ferretería Chicolis, o se llamaba Ferretería Chicoli, y desde ahí los llevaban en camión, fíjese bien, a votar a las casillas. Hicieron lo que le llaman carrusel, es decir, los fueron llevando a votar en diferentes casillas. Obviamente que ellos no estaban en el padrón electoral, pero no nos permitían a nosotros estar en la casilla con representantes. En ese tiempo, es increíble lo que sucedía en esos tiempos. El ejército mexicano estaba resguardando las casillas y estaban ahí para poner el orden. Entonces, el presidente de la casilla, que era una persona que estaba a favor del gobierno, y hablo del gobierno del PRI, y hablo del gobierno federal, que era del PRI, del gobierno estatal, que era del PRI, del gobierno municipal, que era del PRI, utilizaban al ejército para, pues, intimidarnos a nosotros, y para, si discutíamos en una casilla algo que nosotros veíamos que no estaba bien, pues los llamaban para que nos sacaran de ahí, de la casilla. Era una situación muy desventajosa, pero nosotros teníamos algo a nuestro favor: la voluntad de los peñasquenses de participar y de hacer un cambio en Puerto Peñasco. El asunto es que la gente que estaba a favor de nosotros, aún con credencial de elector, mucha gente no se encontraba en el padrón, o al menos les decían que no estaban en el padrón, y los mandaban a otra casilla. Ese truco que fue muy socorrido en épocas pasadas, lo hacía mucho el PRI gobierno, y era para hacer que la gente se desanimara y que ya no quisiera participar. El asunto es que al final del día nos superaron con poco más de 500 votos con esas técnicas, que la gente de nosotros no podía votar y la gente de ellos votaba varias veces, ¿no? Quiero decir que no toda la gente del PRI se prestó, que hay gente muy decente y muy honorable en el PRI que no estuvo de acuerdo con esas acciones, pero que hubo un grupo que fue impulsado desde fuera para que eso sucediera. Yo tengo que decir que yo respeto mucho a la familia Vélez. De hecho, ellos provienen también de un patriarca que fue un ejemplo de vida en Puerto Peñasco,
que es don Rodrigo Vélez, y que fue un hombre muy respetado, que fue el juez civil de Puerto Peñasco por toda la vida prácticamente hasta que falleció, y que es un hombre que dejó historia también en Puerto Peñasco, que dejó una familia de bien, y que creo firmemente que mi opositor, que era hijo de don Rodrigo Vélez, que es en este caso el señor Conrado Vélez, no tuvo que ver en esto, fue manos externas de fuera de Peñasco, con intereses turbios en lo que son los Puerto Peñasco como interés económico y turístico. Después de la elección, como les expliqué lo que había sucedido, utilizaron la fuerza, hubo unas manifestaciones posteriores a ese día pacíficas, muy pacíficas, marchas silenciosas incluso, donde no se decía una sola palabra, pero multitudinarias, de miles y miles de personas. Era sorprendente ver que un pequeño pueblo de apenas 30,000 habitantes, 28,000, pudiera concentrar multitudes de 8,000, de 7,000, de 6,000 personas en una manifestación impresionante. Y nomás se oían los pasos de la gente porque eran silenciosas, nadie gritaba nada. Hubo una marcha en silencio, todos con la boca vendada, ¿no? Desde el Partido de Acción Nacional se fue hasta el Boulevard Juárez y caminaron hasta donde tenían resguardados los soldados las boletas, y ahí se pusieron enfrente todos, se quitaron la venda y cantaron el himno nacional. Me acuerdo muy bien que mi sobrina, que nosotros le decimos Pinky, María Raquel, agarró una flor que tenía y se la puso en los rifles de los soldados. Bueno, me emociono porque estoy viendo las caras de toda la gente. El caso que pasó eso, no se hizo caso y se fue a protestar en el parquecito del Camaronero, frente al palacio, de protesta civil, en silencio, sin broncas ni nada. Pues yo estaba trabajando en el estudio y me hablaron que habían quemado la tienda de mi hermano, que llevara la cámara para tomarle fotos. Yo traía la cámara y tenía el video, y esta muchacha Jesús Gamboa me dijo que se le traía rollos, y le dije sí, y le di todos los rollos y me quedé con el puro video. La casa de mi mamá está 2 cuadras atrás de Diversidad de Sector, y yo estaba ya por irme, yo estaba aquí de vacaciones, y recuerdo que empezó a salir humo, o sea, algo raro, extraño pasaba. Y los vecinos, pues ahí imagínate, luego empezó así, yo me di cuenta por lo que escuchaba, porque se está quemando algo. Recuerdo que agarré mi cámara, que la tenía a la mano, agarré mi cámara y me fui por la parte de atrás de Diversidad de Sector, entré pues de los vecinos me permitieron cruzar el patio de ellos y entré, y efectivamente, o sea, no se veía absolutamente nada, era puro humo. Y yo me empecé a ahogar, y recuerdo que alguien, no sé si fue Ernesto Munro, su esposo, porque ahí estaba, no sé quién me puso, agarró una de las camisetas que era de los artículos en venta. Me acuerdo que agarró una camiseta y me la puso en la cara, en la boca, para tratar de cubrirme un poco el humo. Y fue como tomé pues las primeras fotos de lo que se suponía era una bomba que había explotado ahí. Y recuerdo que pues era un caos ahí, no se veía nada, y lo primero, acababan de pasar las elecciones, estaba la efervescencia de los panistas, que ellos alegaban su triunfo, lo defendían ya era, o sea, era un tema vigente en Peñasco. Y recuerdo que
pues sí, documentamos, la gente se empezó a juntar, se corrió la voz rapidísimo, entonces pues se levantó la gente, estaba molesta, los panistas molestas, y ahí empezó esa noche que te digo que marcó la historia de Peñasco. Empezó una caminata como en protesta, se juntaron, fuimos, no recuerdo exactamente cuál fue el recorrido, pero recuerdo los puntos a los que llegó. Recuerdo que llegó al ferrocarril, porque había panistas manifestándose ahí, y recuerdo que la instrucción clara fue no obstruir las vías de comunicación, porque ahí sí entraba fácil el ejército, podría haber problemas serios. Entonces el primer recorrido fue ahí, pasamos a la tienda del pueblo en aquel tiempo, sí, mucho destrozo, recuerdo que fue una cosa terrible ahí. Se saqueó la tienda, se destrozó los cristales, las puertas, y de ahí pues me acuerdo que la idea era pasar por la casa de Conrado Vélez. No pasó nada ahí, pero empezó el destrozo grande, empezó en la tienda del pueblo. Y pues ahí nos fuimos, recuerdo que caminamos hasta el ayuntamiento, y nada programado, o sea, todo iba saliendo al momento, de la gente se fue juntando, se hizo una marcha grande en protesta, no eran nada más los panistas conocidos en Peñasco históricamente, sino mucha gente molesta. Un día después y todo que hubo esos problemas, se estaba poniendo feo, porque estaban llevándose a los panistas, y algunos los torturaban, otros se los llevaban a las calderas del Viña del Mar, en lo caliente, y ahí los tenían. Luego también se fueron al monte y les ponían un rifle, una pistola, lo que sea, sin balas, pero les decían que iban a matar y les sonaban. Las personas que hacían esto, que interrogaban, que torturaban y que se llevaban a la gente al monte, eran la Policía Judicial del Estado. Llegó la Policía Judicial del Estado en un número muy importante a Puerto Peñasco. Empezaron las investigaciones. Supe también que a muchos panistas los habían llevado y los habían torturado y los habían amenazado. Algunos los llevaron y los dejaron por horas en las calderas del Hotel Viña del Mar, en esas calderas donde pues estaban los calentones de los servicios de calentamiento de agua y de todo eso que se utilizan en los hoteles. En pleno agosto, con el calor que hace en agosto en Puerto Peñasco y la humedad que hace, los tuvieron parados, no los dejaban sentarse ni tomar agua por horas, y los empezaron a declarar. Se los llevaban al desierto. La judicial de esa época les ponían el cañón de la pistola en la boca, se los introducían, se los ponían aquí también, y los hacían que dijeran que yo los había instigado, que yo los había mandado a hacer eso. Después de que declaraban en mi contra, esto sucedió a partir del lunes 26 de agosto, estoy hablando de memoria ahorita, y así los días posteriores, pero cada vez que declaraban, a ellos los obligaban a que dijeran que yo los había ordenado, pero iban ellos, porque tengo que decir que fueron muy hombres y muy decentes conmigo todos, porque iban y me decían, Ernesto, o Neto, como me dicen en Peñasco, o compañero, me decían algunos, pues tuve que decir que tú nos habías mandado porque me golpearon, porque me pusieron la pistola en la boca y porque me tuvieron sin comer y sin tomar agua 10 horas en las calderas del Hotel Viña del Mar, y porque además me amenazaron que me iban a hacer daño en mi familia, y tuve que decir que tú me habías mandado, pero pues te vengo a decir para que te vayas porque te van a meter a la cárcel. Se nota que lo que están buscando es involucrarte.
Fue de veras una situación muy complicada, triste, una situación triste porque la ciudad estaba sola, las tiendas solas, la gente no salía de sus casas y además como estaba resguardado, el ejército circulaba, era prácticamente un toque de queda. Temprano la gente en su casa, todo cayó y todo cambió, porque Peñasco no volvió a ser igual. Desde entonces yo recuerdo cómo los militantes de los partidos, los simpatizantes de los partidos, empezó, ya deja tú la desconfianza, empezó el odio. Entonces ya las familias se odiaban. Entonces recuerdo que se empezó a ver a los panistas como apestados, no aceptados. Entonces ya no sé cómo se sentirían ellos en aquel tiempo, pero ya no los veías como los veías antes en los restaurantes, ya no, o sea, el panista, sobre todo relacionado con el caso, yo creo que se sentía perseguido, amenazado. Se percibía en Peñasco una atmósfera negra, de tristeza, sabes que la incertidumbre fue muy grande, la gente no sabía qué iba a pasar, estaba a punto de empezar la temporada, era veda en aquel tiempo, todo pasó en la veda, no había el ánimo. Yo recuerdo lo que era que salieran los barcos en Peñasco, era toda una fiesta. Recuerdo las despedidas y todavía se daba en aquel tiempo, lo recuerdo desde niña. Y se acabó eso, o sea, se acabó el ánimo, el deseo de participar, o sea, se murieron muchas cosas, murió la esperanza y la esperanza de un gobierno mejor. Entonces las campañas políticas cambiaron, la participación cambió, la confianza se acabó. Y pues esto tarda mucho en recuperarse y tardó mucho tiempo, años, y yo no creo que se vuelva a recuperar. Por eso te digo que esa noche marcó la historia, cambió la historia. Cuando se vino ya la persecución, porque fue una situación muy difícil para las familias, los involucrados, ellos salieron de Peñasco, se empezaron a ir escondidos, porque pues inmediatamente llegó la Procuraduría del Estado, el procurador personalmente, él vino a la investigación, y obviamente lo primero que querían eran nombres, ¿no? Y me acuerdo, yo me sentía acosada, perseguida, para salir de Peñasco. También me tenía que ir así a las horas no comunes, me iba en la madrugada, porque yo también, mi casa también fue así como vigilada a ver si llegaba, ese tipo de cosas. Todo empezó con la quemazón del negocio de mi hermano que se llamaba Sector, y de ahí ya se abortó. Toda la gente que estaba enfrente del Palacio se vino para ver el incendio y todo lo que pasó ahí, y de ahí pues yo creo que les calentó la cabeza. Comenzaron con lo del carro, luego con lo de la radio, luego con la camioneta, luego con lo de las computadoras que había llevado el PRI ahí, y después de eso se fueron todos para allá. Como te digo, yo desde el puente ahí que pasaron ya me regresé a la casa de mi hermano a ver cómo estaba todo. Cuando se quemó el negocio de mi hermano, su esposa, Raquel, le dio un ataque de nervios, ¿no? Porque pues, el incendio, el humo y todas esas cosas, porque estaba el incendio y explotaron los vidrios. Fue más escandaloso que grande. Y mi hermano se la llevó con el doctor, con el médico, y de ahí se la llevó a su casa. Entonces, mi hermano no le tocó nada de lo que estoy diciendo. Yo vi muchas cosas que pasaron, pero mi hermano estaba en su casa. Y yo después Katy y yo nos fuimos a la casa y ahí nos estuvimos todo el tiempo. O sea que él no estuvo presente, no dio orden ni nada. Que la presión anterior de ver miles de personas en la marcha del silencio y eso que fuimos a protestar ahí sin hablar, nomás el silencio, el himno nacional y todas esas cosas,
toda esa presión que se estaba haciendo con la gente. Yo pienso que eso les molestó, eso fue una molestia para mí. Y yo estoy seguro que no fueron todos, debe haber sido la idea de 2 o 3 nada más, lo del incendio, ¿no? lo de hacer el daño nada más, porque todos estaban en la plaza del Camaronero, estaban enfrente del lugar allá. Entonces como de allá se dejaron venir para acá, pero la situación era que todo fue muy de repente. Yo lo que te puedo decir es que a mí me tocó vivir los momentos previos al desencadenamiento de esos sucesos de violencia aquí en Puerto Peñasco, en el seno de mi casa, con mi familia reunida, en donde mi madre prácticamente estaba en un estado de shock nervioso porque acababa de ser testigo de una agresión en la tienda departamental que habían construido mi papá y mi mamá. Eso sucedió alrededor del mediodía. En el transcurso del día yo vi que mi padre se mantuvo al lado de mi madre porque su condición de salud no mejoraba. Entraron doctores a la casa para buscar cómo tranquilizarla. De hecho, permanecieron ahí en la casa acompañando a mi papá y mi mamá. En el transcurso de la tarde vi cómo se fueron acercando gentes vinculadas directamente en el equipo de campaña para avisarle a mi papá lo que estaba pasando en las calles. Sin embargo, él nunca se movió. No existían los celulares en ese tiempo. No había manera de contactar tampoco a la gente por correo electrónico. Es decir, no había otro medio que no fuera el teléfono o línea de base. Y yo nunca escuché a mi padre girar una instrucción por el teléfono diciendo o convocando o arengando a la gente de Puerto Peñasco para que saliera a manifestarse de esa manera. Además, si así lo hubiera hecho, estoy convencido de que el sistema en aquel entonces hubiera tenido una grabación telefónica que hubiera puesto a disposición de los medios o que hubiera usado en perjuicio de él para meterlo en prisión. Y eso le hubiera generado pues una serie de consecuencias, como el tener elementos penales que no le hubieran permitido ostentar las responsabilidades que a futuro pudo llegar a ostentar, como la Diputación Local, la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, ni la propia Secretaría de Seguridad Pública en el Estado de Sonora. Eso es lo que yo te puedo decir. Yo tampoco salí de mi casa, yo me quedé en compañía de mis papás y de mis hermanos ahí. Fue un día entero de mucha agitación, de mucha tensión, tanto en lo emocional por el problema físico que presentaba mi mamá, como por los datos que están llegando pues a la casa, por las caras de la gente que se apersonaba para contar sus historias, y que a la postre pues fue un factor determinante en el cambio de vida que tuvimos todos, ¿no? Soy secretario de Seguridad Pública a pesar de esa situación, porque estoy exonerado de toda culpa y de toda responsabilidad, a pesar de que ha habido personas, los mismos que causaron el problema, han seguido insistiendo y van y engañan a mucha gente de nuevas generaciones, y algunos que quieren creer eso por cuestiones ideológicas y políticas, más que por cuestiones reales, han hecho creer a mucha gente de que yo tengo alguna responsabilidad. Yo tengo que decirlo, no hay una acusación formal en mi contra, no hay un antecedente penal en mi contra, nunca he estado, gracias a Dios, repito, en la cárcel por haber cometido algún delito, pero sí hubo declaraciones forzadas, presionadas por la tortura, en contra de algunas personas de Puerto Peñasco para que declararan en mi contra. Esas mismas personas, que todavía viven muchos de ellos y que son de fuera, casi todos, son los que han seguido metiendo las manos en la política de Puerto Peñasco y son los que han seguido incitando
a los ciudadanos de Peñasco en contra de mi persona o en contra de mi familia. Yo recuerdo que estaba en mi casa, alguien llegó por mí, un primo, y me llevó a casa de otros familiares. Y no pude ver a mi mamá ni a mi papá, entonces no sabía qué estaba pasando. Y estuve, no sé, pues yo lo sentía muy largo el tiempo, ¿no? Para mí los días eran muy lentos. Y cada noche, desde la primera tarde que estuve ahí, me acuerdo que llegaba mucha gente, mucha familia, sobre todo las señoras de la familia, y siempre me llevaban a un cuarto a hacer oración por mi papá, y siempre muy tristes y siempre llorando, y pues eso me deprimía porque no conocía el contexto. Me decían tu papá está bien y eso, pero no me explicaban lo que estaba sucediendo. Me decían que lo querían meter a la cárcel o que lo querían matar, bueno, que le querían hacer daño. Y eso en un niño pues es algo terrible, ¿no? Entonces pues yo también me preocupaba, pero no dejaba de ser un niño. Entonces durante todo el día jugaba hasta que llegaban mis tías y empezaba a llorar junto con ellas, rezando y sin comprender muy bien la situación. Hasta que una mañana, después de, para mí, días muy largos, me acuerdo llegaron dos primos por mí, me montaron en un carro y me pisaron, ¿no? O sea, para que no se diera cuenta la gente que estaba afuera, que me llevaban. Me llevaron a casa de una tía, de una hermana de mi papá, y ahí estaba mi mamá. Al fin la pude ver después de una semana sin entender qué pasaba. Y pues me dio mucha felicidad porque también estaba mi hermano ahí, pero al que nunca podía ver a mi papá. Y yo en ese entonces traía un cassette porque el Chuy La Rojo le había hecho un corrido a mi papá. Gallo con espolones. Se me olvida. Muy bonita, muy bonita. Y yo la traía para todos lados, ¿no? Porque pues, mi papá era mi héroe, es mi héroe, ¿no? Y me acuerdo que estábamos ahí en la casa de mi tía y puse la canción y mi mamá se soltó llorando, pero un llanto pues, que me conmovió en lo más profundo. No entendía el grado de las cosas, pues, ¿no? ¿Qué era lo que realmente estaba sucediendo? Sabía que pues, me decían que había policías rondando en Puerto Peñasco y que no podía salir a la calle, que todo era puro ver caricaturas, no podía jugar, ¿no? Y así siguieron las cosas hasta que una madrugada, pues muy temprano, yo creo 3, 4 de la mañana, igual me despertó mi mamá, nos subimos a una van con familia y me dijeron duérmete y nos sacaron de Peñasco. Se estaba poniendo muy feo todo y le hablé a mi hija Alejandra, que en aquel entonces estaba muy joven, que tendría 18 años o 17, y rentaron una van y se vinieron desde allá, ella manejando en la tarde, noche, no sé cuál, y subimos a Pinky, a Alan, y nos fuimos. Yo me fui con ellos porque me dijo mi hermano, cuídalos. Realmente no recuerdo la fecha exacta, pero hubo una noche en la que por la madrugada me levantan y me dicen, mi mamá particularmente nos dice, nos tenemos que ir, y nos suben a una van y mi primo Guillermo Monroe es el que iba manejando y nos fuimos a San Diego. Esa noche tuvimos que manejar y cruzar la frontera por Mexicali. Y días después es cuando
mi papá se hace presente ahí con nosotros y de ahí empezó el trajinar. De ahí nos movimos a Tucson. Y ya después de ahí, pues vivimos con mi mamá, mi papá buscando abrir otras fuentes de ingreso, ¿no? Se tuvo que ir a Mexicali a abrir una tienda. Entonces de repente, pues cuando podía nos iba a visitar, que era seguido. Y hasta que ya se calmaron las cosas, pues ya empecé a ir a Peñasco, a visitar a mis amigos de la escuela, eso también me ponía muy contento. Y cuando estábamos en Tucson, pues el dinero, o sea, tuvimos que cerrar la tienda, etcétera, entonces no había mucho dinero, ¿no? Y mi mamá hacía empanadas, borrachas, y las íbamos a vender Héctor y yo a todos los departamentos, íbamos a juntar botes en la tarde, los vendíamos. Y esa es la necesidad a la que te tienes que enfrentar, de buscar el apoyo de gentes que ni te imaginas que están dispuestas a tenderte la mano, y es cuando te das cuenta de quién vale la pena como persona, quién tiene los sentimientos para apoyar a la gente pues, que se ve en desgracia. Y te puedo decir también que ese tipo de vivencias, ese tipo de experiencias son las que me hacen ser hoy en día lo que soy y me dan la vocación y la convicción de buscar tender la mano a quien lo necesita. Yo escapé de Puerto Peñasco, ya no recuerdo qué día, no sé si sería el 28 de agosto, no sé qué día sería, hacia Lukeville, Arizona, hacia Estados Unidos. Me transportaron en una Suburban, el señor Ramón Corral Ávila, también una persona que lamentablemente falleció, que era diputada local, Alma Bukovich de Weiss, Alma de Weiss, una amiga más que era muy amiga también de la familia, Lourdes Quirós de Almada, que era periodista, Eberto Neblina, que es actualmente diputado federal del PAN, está en México, y junto conmigo se fue Pedro Delgado Sotelo, que en paz descanse, que fue mi coordinador. Pedro y yo fuimos sacados de Puerto Peñasco rumbo a Arizona. En Estados Unidos me estaba esperando una persona de Peñasco. Ella me hizo el favor de irme a dejar a un domicilio de unos familiares de mi esposa Raquel. Esa fue la historia de mi huida. Fueron los 60 minutos más largos de mi existencia, el pensar que me podían meter a la cárcel por un delito que nunca cometí y que pues estaba a merced de que me parara un retén de la judicial, que sí lo sabía, pero que afortunadamente pues el carro no se les hizo sospechoso. Íbamos en el piso del carro, escondidos Pedro Delgado y yo entre las piernas de los que iban ahí, ¿no? En el asiento trasero. Y esa es la historia. Vieron a Ramón Corral y a la diputada y no sospecharon, yo creo, los judiciales que yo iba ahí. Pero ese mismo día salió la orden de aprehensión para meterme a la cárcel. Después hubo amparos, después se demostró mi inocencia y después nomás quedó la calumnia y la descalificación que hasta el momento todavía hay quienes, o porque creen firmemente, o porque quieren hacer creer a la sociedad que participé en un hecho de esa naturaleza. Ni he participado, como dije, ni voy a participar en acciones delictivas, porque no es la formación ni la educación ni mi convicción como persona, y he luchado para que mis hijos pues lleven la misma vida que yo he tratado de predicar con el ejemplo. Me enorgullezco, como dije, de mi familia, de mis ancestros, de mis abuelos maternos y paternos, de mis tíos, de mis tías, de lo que soy. Y lo único que les puedo decir es que jamás hubiera yo deseado que una elección que debió de haber sido tranquila, pacífica y sobre todo democrática, hubiera terminado con un final tan triste. Y sí, lamento haber hecho sufrir a mis hijos porque ellos vivieron, y mi esposa vivieron en la angustia, mi esposa Raquel, mis hijos Mayra Raquel, Ernesto y Alan, que como digo eran prácticamente niños, sobre todo los varones, pues hayan sufrido la tristeza y la angustia
y también en ocasiones, debo decirlo, posteriores, la discriminación por algo pues, que nunca hicimos, ¿no? Pero entiendo, perdono, comprendo y sé que mucha gente no lo hace de mala fe, sé que mucha gente lo hace engañada, pero los que sí actuaron con mala fe, lo siguen haciendo con mala fe y van a continuar haciéndolo con mala fe. Por eso les pido a todos que revisen la historia, que revisen el expediente familiar, que revisen nuestros orígenes, que vean nuestro entorno, que vean cómo hemos hecho nuestra vida y que vean que hemos sufrido igual que todos. Mi papá fue pescador, mi papá luchó y vivió en el mar, igual que todos los pescadores que hay en Puerto Peñasco. Mis tías son esposas de pescadores, mis tíos, mi abuelo Melquiades Palacio, que fue un fundador de Puerto Peñasco, igual que mi padre, llegó también junto con mis tíos ahí, que crecieron en Peñasco, que fueron pescadores. Después nosotros fuimos creciendo y teniendo otras oportunidades y otras visiones de vida, nos dedicamos al comercio, incursionamos en la política con muchos deseos y con muchas ganas de realizar el bien común, de hacer el cambio, hacer la diferencia en Puerto Peñasco, y en eso hemos enfocado pues nuestra trayectoria de vida, pero siempre tratando de ayudar y de servir. Yo creo que hay mucha gente que puede decirles que han acudido a un servidor desde que fui diputado, desde que fui delegado y ahora que soy secretario, y a todos hemos tratado, al menos tratado, de darles resultados para solucionar sus problemas. Mis hijos, por ejemplo, para decirlo claro, eran niños en esa época, eran niños. Si yo hubiese sido culpable, cosa que de ninguna manera lo fui y jamás lo reconoceré porque es una calumnia, mis hijos no tendrían ninguna responsabilidad y ninguna culpa. Pues es lo que yo pudiera decir, que le mando un saludo muy afectuoso y muy respetuoso a quienes vayan a ver este video, y a ustedes agradecerles por participar documentando una historia, si bien es un hecho triste, pero real, y que es importante que la sociedad conozca. Yo respeto a los partidos, respeto a los que piensan diferente a mí, respeto a las religiones, a los que son diferentes también en cuanto a credos religiosos, y creo que todos tenemos el firme derecho a creer o no creer, a participar en un partido o en otro, pero lo que no tenemos derecho es a causarle daño a las personas, a denigrar, a desprestigiar o a calumniar la vida de las personas que piensan diferente a nosotros. Con eso concluiría yo, deseándole lo mejor a Sonora, a México y muy especialmente a que Peñasco cada vez sea un mejor lugar para vivir para nuestras familias, porque finalmente cuando lleguen mis últimos días, pues ahí voy a estar yo también por el resto de mi vida o por el resto de la vida del mundo. Estaré yo ahí, que es donde quiero estar, donde quiero también terminar mi carrera política, es decir, cuando me retire, pues también me voy a ir. Esa es mi casa, esas son mis raíces, ahí está lo que más quiero.